Buenas, ¿cómo andan? ¿Alguien me Eso, Sandy. confirma? Ah, buenísimo, ahí está Facu, gracias. Era para confirmar Buenas. que se escuchaba. Qué grande Nata, se sumó. Bueno, les voy contando un poco cuál es la idea de esto, mientras esperamos que a ver si se suma alguien más. No sé si hay alguien que no me conozca y que se sumó por algún link que les hayan compartido, pero bueno, mi nombre es Santiago y esta es una charla que en general la... Un segundo. Es una charla que venimos dando hace 1 o 2 años en la materia que soy ayudante, que es macroeconomía, pero que claramente no tiene nada que ver con macroeconomía, sino más bien con charlar un poco sobre algunas técnicas o básicamente cómo aprendemos y algunas ideas que podamos aplicar en el día a día. Obviamente la mayor parte de los ejemplos que tengo están aplicados a quizás una materia universitaria, pero aplicarlo a la secundaria o simplemente al aprendizaje de cualquier otro tema que nos interese no debería tener mayores problemas, porque básicamente es a partir de los conceptos teóricos que voy a comentar, simplemente traspolarlos al tema que nos interesa. Eh, ¿Hay alguien que haya venido? Porque esta charla la hicimos hace 2 semanas y ahora la estamos repitiendo porque había varios que no podían venir y aparte, bueno, la abrimos. Pero bueno, la idea es que la charla dure 1 hora, 1 hora 10. Lamentablemente no tengo la versión premium del Zoom, así que les voy a pedir que se vuelvan a conectar dentro de 40 minutos. En el último año la vida se medía, la unidad de tiempo eran las sesiones de Zoom. Entonces la idea es que esto no dure más de 2 sesiones de Zoom. Así que como máximo 1 hora 20. Pero creo que la vez pasada que lo hicimos duró 1 hora 10. Así que esa es un poco la, lo que espero que termine ocurriendo. Bueno, les comparto esto que es una presentación bastante escueta que hice. A ver, sigue entrando gente, por eso eh, me corro hacia ese tema. Ah, esperen que quiero hacer algo. Quiero compartir con sonido porque hay un video que quiero poner. Bueno, entonces, como les dije, básicamente esto se trata de ver algunas cuestiones de cómo aprendemos y lo que armé para hoy es una presentación que está... Uy, otra vez estoy teniendo problemas. Denme un segundo. Ahora sí. Se ve la presentación, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, entonces lo que hice fue organizarla un poco en una parte teórica que son 4 pilares fundamentales y después algunas aplicaciones particulares de esos pilares. Obviamente yo no planteé esos pilares, sería muy chanta de mi parte decir que se me ocurrieron a mí. Entonces, básicamente voy a seguir un poco lo que propone el autor que se llama Stanislas Dehaene, que tiene un libro muy interesante que es este que acá se los muestro, que se llama Cómo aprendemos, es de siglo XXI, entonces entiendo que lo deberían encontrar fácilmente a los que les interese. Entonces, bueno, básicamente lo que plantea son estos 4 pilares y después las aplicaciones sí lo saqué de otros lugares. Otro tema que quería aclarar antes de arrancar es que yo entiendo que en general las charlas pueden generar interés sobre el tema, pero que después, si eso no tiene una continuidad, se termina perdiendo, o si uno básicamente no sabe dónde ir a buscar más información, bueno, termina quedando ahí. Entonces, cuando termine la reunión, les voy a pasar un PDF un poco con la bibliografía que yo usé para armar esto y entonces el que quiera seguir profundizando, que básicamente la idea es que lo hagan, esto es simplemente un puntapié inicial, sepan a dónde buscar. Así que bueno, si les parece, arranco. El primer pilar que se plantea es la atención y obviamente es bastante obvio, digo, uno tiene que prestar atención para poder aprender algo, pero me pareció interesante pensar por qué es importante la atención o cuál es la función que cumple en los procesos dentro de nuestro cerebro. Pero me pareció que quizás valía más la pena empezar explicando por qué puse la foto de un Pato Vica en la filmina o un guardaespaldas, como le quieran decir, de un boliche.
Y es básicamente porque el patobica es al boliche lo mismo que es la atención a nuestro cerebro y más particularmente a nuestra memoria de trabajo. ¿Qué es lo que hace un patobica? Digamos, se para en la puerta del boliche y empieza a decir, bueno, vos pasás, vos no pasás, ahora pasan tres, ahora pasan cinco, ahora hay que esperar que no pase nadie, y básicamente regula la cantidad de gente y quiénes van entrando al boliche. Entonces, eso llevado a lo que es la atención y su relación con la memoria es básicamente eso, un filtro. Es seleccionar de todos los estímulos que tenemos en el entorno, seleccionar cuáles de ellos vamos a dejar ingresar básicamente a la memoria de trabajo, que es un poco lo que sería la conciencia valga la redundancia, lo que le están prestando atención en este momento, que es básicamente a mí. Eh, entonces, eso sería como el principal factor importante. Les quería mostrar un video que me parecía bastante divertido, porque básicamente, prestar atención un nivel neuronal lo que permite es la liberación de neuromoduladores y neurotransmisores que capaz escucharon hablar de la serotonina o de la dopamina, que son como los más conocidos, pero es una condición necesaria para que justamente la información ingrese y pueda ser procesada. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de una persona que claramente no está prestando mucha atención y que me parece muy gracioso aparte porque es de la serie The Office. What about this one? It's kind of badass, right? Just seems kind of crazy in a way I might need right now. I don't know. Oh, that's not yours. Stanley just drank OJ out of my mug and didn't seem to realize that it wasn't his hot coffee. So the question has to be asked, is there no limit to what he won't notice? What's a 7-letter word for purse? Satchel. No, starts with an H. Handbag. Thank you. Uy. All right, everybody, take a seat. As you may have heard, our branch on the planet Jupiter is up 8,000% in sales. Hold up. That clock is slow. It is 5 o'clock. I will see you all tomorrow. Bye, Stanley. Love you. So long, Stanley. Night, everybody. Bueno, eso era. Claramente Stanley no estaba muy compenetrado con el trabajo que tenía que hacer en la empresa. Pero bueno, era un poco el ejemplo que les quería plantear y es básicamente la atención como un prerequisito para que sea posible aprender lo que sea, ¿no? Después eso, a medida que avanza un poco, va a tener más sentido, sobre todo esto que mencioné de la memoria de trabajo y cómo se relaciona un poco con la memoria de largo plazo también. Pero el segundo pilar que les quería comentar es la idea de compromiso activo. Yo no sé si ahí mi cara les está tapando la última parte, si quieren, no se pierden de mucho, así que la pueden minimizar. Pero la idea de compromiso activo tiene que ver con el rechazo de la pasividad en cuanto a la incorporación del contenido. Porque en general lo que suele pasar cuando uno está estudiando distintas materias, particularmente las que no nos interesan mucho, es que tenemos el listado de textos que tenemos que leer, eventualmente para una clase, para un parcial, lo que sea, y lo que hacemos simplemente es decir, ok, tengo que leer, me siento, abro el libro o el cuaderno o el apunte, lo que sea, y empiezo a leer, ¿no? Y arranco y espero que eso sea lo que yo necesito hacer para que después poder recordar eso y que eso tenga sentido y eventualmente poder darlo en un examen, ¿no? Pero claramente ese no es el camino adecuado, porque básicamente cuando uno quiere aprender algo, lo que tiene que hacer es plantear una hipótesis sobre qué me va a decir el texto. Básicamente es buscarle un sentido a las cosas que estamos aprendiendo. Y con buscar un sentido me refiero particularmente a que tiene que ser información que nosotros creamos que es relevante y cómo, y obviamente no todo lo que vayamos a ver en la facultad lo vamos a tener en cuenta como relevante o nos va a llamar
la atención o nos va a parecer que de gran interés, pero hay una cuestión que es clave para que las cosas tengan sentido y esa es conectar esas cosas con otras que ya sabemos. Entonces, fíjense esta imagen. Esta imagen, que claramente es una pista de autitos, para mí refleja muy bien esta idea. Ustedes supongan que esta pista es todo el conocimiento que ustedes tienen sobre cualquier cosa. Si quieren, céntrenlo en un área, en un tema específico. Supongamos que esta pista es todo lo que sabemos sobre algo. Y si quieren, también interprétenlo como la memoria de largo plazo, ¿no? Son cosas que uno sabe, que no tiene presentes en este momento, pero que si hace el esfuerzo, las puede traer, ¿no? De repente nosotros arrancamos a estudiar un nuevo tema, ya sea en la facultad, por interés propio, lo que sea, y eso lo podríamos representar como un nuevo pedazo de pista, ¿no? Hay algo nuevo que yo quiero incorporar o que yo quiero aprender y que eventualmente quiero poder recordar. Entonces, si nosotros somos como el autito que recorre la pista y todas las cosas que aprendimos en algún momento, entonces nosotros para poder recorrer, o sea, para que el auto se pueda parar sobre un nuevo pedazo de pista, sobre algo nuevo que nosotros queremos aprender, necesariamente ese nuevo pedazo de pista tiene que estar conectado con las cosas que ya sabemos, ¿no? Básicamente, si ustedes tienen, no sé, si ven a la izquierda, arriba a la izquierda tienen unas plantas. Si uno pone un pedazo de pista arriba de esas plantas, el autito, digamos, a medida que va recorriendo la pista, en ningún momento va a poder llegar a ese lugar. Y algo similar ocurre cuando nosotros aprendemos cosas. Una de las claves para que algo, mejor dicho, para que algo sea memorizado y para que nuestro cerebro lo interprete como algo importante que tiene que recordar, es que se conecte con cosas que ya sabíamos, es que tenga sentido. Y para tener sentido, obviamente eso lo tenemos que hacer nosotros y le tenemos que dar ese sentido a lo que estamos aprendiendo. Entonces, un poco lo que se desprende de esto es que siempre que ustedes enfrenten nuevos temas a los cuales quieran aprender, tienen que estar todo el tiempo buscando cómo conectar eso nuevo a cosas que ya saben. Y ahora tengo esta otra filmina, me parece que lo muestra muy bien. La metacognición es un término que quería comentar antes, tal vez, pero es básicamente aprender a aprender, y es lo que estamos tratando de hacer acá. Estamos tratando de entender cuáles son los procesos a partir de los cuales aprendemos, básicamente. Pero fíjense, es muy interesante la campana o el gráfico que está a la derecha que relaciona la curiosidad y la dificultad, ¿no? La curiosidad está estrechamente relacionada con la motivación que uno tiene por aprender un determinado tema, y si ustedes se fijan, cuando las cosas son muy fáciles o muy difíciles, eso no nos genera curiosidad y por lo tanto no tenemos motivación para hacerlo. Por ejemplo, les doy un ejemplo personal. En un momento a mí me interesó empezar a programar. Me parecía que era algo me parece algo que está muy bueno saber hacer. Entonces, de repente como que quise, no sé, me acuerdo que tenía ganas de empezar a programar una aplicación desde cero en una plataforma que se llama Python, que es una de las más complejas. Entonces, nada, abrí la plataforma, empecé a mirar videos, esperando que esos videos en una semana me enseñaran cómo hacer lo que yo quería, y me encontré con que era muy difícil. Entonces, básicamente lo que ocurrió fue que me frustré, y a la semana de intentarlo lo terminé dejando y no lo seguí haciendo. Y entonces, justamente toda esa curiosidad que yo tenía se fue al tacho. Y en el otro puesto, cuando se presentan problemas que son muy sencillos de resolver, tampoco generan esa curiosidad o esa motivación para llevar a cabo la tarea. Y obviamente cuando uno cursa una materia, uno no define qué tan difícil es la materia. O sea, uno va y le dicen, estos son los temas que vos tenés que saber, no sé, supongamos matemática. Bueno, vos para aprobar esta materia tenés que saber derivar. Y uno no decide, no, esto es muy difícil, me voy a frustrar, mejor no lo hago. O, che, no hay algo más difícil porque esto ya lo sé hacer.
pero en general el caso es que nos puede pasar que algo sea mucho más difícil de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Pero ahí un poco lo que me parece interesante pensar es que para poder saber si algo es muy difícil o muy fácil para nosotros, tenemos que saber cuánto sabemos sobre un tema, ¿no? Y esa es la parte clave. Me parece que, o una de las claves justamente, es poder identificar cuánto sabemos de cada tema. Porque supongamos que uno está, no sé, en la planta baja de una casa y quiere ir al primer piso o al segundo piso, si la planta baja era el primer piso. Entonces, claramente, para hacer eso uno tiene las escaleras. Y las escaleras podrían pensarse como las distintas etapas que uno va atravesando para eventualmente llegar a ese segundo piso. Si uno pone los escalones muy altos, o sea, si uno espera dar saltos muy altos, quizás probablemente no los pueda dar y uno se termine quedando en la planta baja. Pero para saber dónde poner cada escalón o qué tanta dificultad uno puede asumir, lo primero que tenemos que saber es básicamente dónde estamos parados. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no sé, las guías prácticas de las materias tienen un sentido de ir de más fácil a más difícil, porque justamente lo que se busca es que el alumno pueda empezar, básicamente, que vaya resolviendo y que los ejercicios vayan saliendo. Pero bueno, no sé si quedó muy claro, pero lo sigo y después vemos. Bueno, el tercer pilar es el error y el feedback. Y algo que pasa mucho es lo que le pasó a Nelson, que estaba listo para el examen, pero después la primera pregunta lo mató. Y es algo que nos pasa todo el tiempo. Pero lo importante ahí, o mejor dicho, la pregunta clave es ¿en qué momento nos equivocamos? Porque como lo muestra acá el muchacho que se cayó de la bici, hay errores que son inevitables. Por ejemplo, cuando uno empieza a andar en bicicleta, digamos, cuando uno está aprendiendo, necesariamente alguna vez se cae. Yo, la verdad es que no me acuerdo cómo aprendí a andar en bici, pero me caigo hoy en día, así que probablemente me caí cuando estaba aprendiendo. Pero básicamente lo que se quiere transmitir con esto es que hay ciertas, por ejemplo, pensándolo en una materia particular y tal vez matemáticas como la más clara, pero hay ejercicios puntuales o temas que son muy difíciles y que en general todos solemos como pisar el palito, ¿no? Como que hay ciertos palitos que a lo largo de la materia siempre uno pisa y eventualmente, si hace el proceso de aprendizaje, uno termina superándolos. Pero un poco la clave es que si necesariamente vamos a pisar ese palito en algún momento, lo mejor es que sea antes de que llegue el examen. Y con esto, un poco lo que se quiere transmitir es que es muy importante cada vez que encontramos ejercicios que no nos salen o textos que no entendemos, es muy importante que no los dejemos pasar y que no digamos, ok, esto lo dejo para después o este ejercicio, no sé, es muy difícil y decir no lo van a tomar, porque claramente los que terminan tomando son los más difíciles. Pero en el momento en el que las cosas no salen o se complican, ese es el momento donde uno más tiene que darle espacio a ese tema, ¿no? Hay un psicólogo que es premio Nobel de Economía, capaz lo conocen, es Daniel Kahneman, y justamente él lo que plantea es que básicamente el cerebro tiene como dos sistemas, un sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es como rápido e intuitivo, pero usa muchos atajos, y el sistema 2 es el sistema deliberado, el sistema más racional, y que obviamente a todos nos gustaría tomar un montón de decisiones con el sistema racional y que ese sistema 2 guíe toda nuestra vida, pero el problema es que eso consume mucha energía y básicamente se guía por la idea del esfuerzo mínimo. Entonces, cada vez que encuentra un problema, siempre tratamos de utilizar el sistema 1 y de encontrar alguna respuesta rápida para no tener que justamente gastar mucha energía pensando en ese tema. Pero obviamente cuando esas cosas aparecen, lo que uno tiene que hacer no es evadirlos, sino justamente
hacer aún más foco en esas cosas. Y por último, el último tema es el de la consolidación. Y este es muy interesante porque uno cree que los momentos donde cuando uno duerme es tiempo perdido y muchas veces uno dice voy a estudiar toda la noche o voy a estudiar, no sé, esta semana voy a dormir 3, 4 horas porque si no, no llego. Y básicamente uno desprecia el tiempo que le dedica a dormir, pero la realidad es que el momento en el que en el momento en el que dormimos, es el momento donde el cerebro hace una recopilación de todas las cosas que fueron sucediendo a lo largo del día y hace una selección de las que le parecieron como más importantes o más relevantes, y esas las destina a la memoria de largo plazo y justamente las consolida. Aparte también hay un proceso de abstracción de las ideas donde después se pueden aplicar a otros espacios. Y bueno, la pregunta de cuáles son las ideas o cuáles son las cosas que el cerebro va a tomar como importantes para guardarlas, es lo que dijimos al principio, a las que más atención le prestamos y las que más pudimos conectar con cosas que ya sabíamos, las que tienen más sentido, ¿no? Si uno, por ejemplo, si yo mañana les doy el dato de la distancia que hay de la Tierra a Marte, capaz es un dato, qué sé yo, súper importante para cierto grupo de personas, como pueden ser los astrónomos o a cualquier persona interesada en el tema, pero claramente, por ejemplo, yo no podría relacionarlo con conocimiento que yo tengo, entonces no voy a encontrar un sentido para eso y eventualmente lo voy a terminar olvidando. Mañana me voy a levantar y ya no me voy a acordar ese dato, ¿no? Entonces, es interesante pensar que todo lo que vamos a recordar está digamos, para poder recordarlo tiene que estar relacionado con cosas que ya sabemos y no despreciar el momento en el cual dormimos, porque es justamente cuando todo eso se consolida y se fija para poder volver a utilizarlo en el futuro. Bueno, creo que fui un poco rápido, a ver qué hora es. ¿Hay alguna pregunta sobre todo esto? No sé si quedó muy claro. Si no sigo, no hay problema. Y después charlamos de último al final. Sé que hasta ahora todo puede sonar un poco abstracto, un poco, no sé, como volado, o bueno, y yo qué onda con todo esto. Pero bueno, no se preocupen, que ahora la idea es ahora ver algunas cosas como un poco más puntuales. Pero bueno, me parece interesante ver algunas de esas cosas. Gracias, Lucy. Veo muchos amigos, familias, así que nada, gracias por sumarse y espero que haya algo que tenga sentido de todo esto. Bueno, sigo entonces. Sigo, sí puedo seguir. Ahí está. Bien, entonces uno de los temas puntuales que se plantean es cómo planificar y cómo manejar el tiempo que tenemos, ¿no? Y ahí hay un tema muy interesante que es increíble que se haya hablado tanto, que se haya pensado tan poco. Actualmente se está pensando un montón y obviamente hay gente súper especializada en todo esto, pero es la idea de que en cierto punto el cerebro funciona igual que cualquier otro músculo del cuerpo. Porque si ustedes, digamos, es un conocimiento común que uno debería ir al gimnasio lunes a viernes 1 hora, por ejemplo, digo, claramente es preferible ir de lunes a viernes 1 hora que encerrarse el sábado e ir 5 horas el sábado, ¿no? Probablemente todos saben que no sirve ir 5 horas el sábado, que probablemente vos vayas las 5 horas, o vayas el sábado diciendo, che, me voy a quedar 5 horas, hagas 1 hora y media, 2 horas, y después estés fundido, y digas, bueno, hice 2 horas y ahora voy a esperar hasta el sábado que viene. Pero la verdad es que el cerebro funciona bastante parecido a eso. Uno no puede esperar estudiar un tema durante todo un día o 2 días y después no tocarlo por un mes y que eso sea exactamente lo mismo a dedicarle la misma cantidad de tiempo,
pero espaciado en distintos días de la semana, ¿no? Es básicamente eso de cantidad de cosas que tengo que hacer y después cómo me organizo, que hago todo al final. Pero bueno, es esta idea, ¿no? O sea, uno sabe que el músculo de cualquier parte del cuerpo, uno hace ejercicio, el músculo se atrofia, se cansa, después tiene que darle un periodo de recuperación. En ese periodo de recuperación no solamente se recuperan todas las energías, sino que el músculo incluso como que gana más fuerza para después poder volver a enfrentar esa exigencia en el futuro, y de esa manera uno básicamente se va entrenando, y pensar al cerebro de esa manera es mucho más realista que creer que uno va a poder sentarse todo un día y después no volver a hacer nada y que va a tener el mismo impacto. Y esto de honestidad ante todo es lo que ya les había comentado, de no, porque, digamos, a todos nos pasa, ¿no? Como que uno tiene el día libre y dice, bueno, listo, hoy 10 horas, estudio, me levanto a las 8, meto de 8 a 12, ahí como rápido, media hora nomás, porque eso es todo lo que necesito para hacer, para comer, y después me siento a estudiar de vuelta de 12:30 a 7 de la tarde. Llegan llega a las 11 de la mañana y uno ya está como, bueno, a ver si almuerzo un poco más temprano, veo medio capítulo de la serie, qué sé yo, y después para las 3 de la tarde uno ya no da más. Y bueno, y entonces creer que uno va a poder hacer algo que después claramente no puede hacer es un problema, porque uno le carga mucha, digamos, le confía mucho en que eso va a pasar, entonces hace un montón de otras cosas. Uy. Bueno, entonces en base a eso, básicamente la idea es armar un cronograma dentro de todo equilibrado, teniendo en cuenta el margen de error. Y margen de error quiere decir, no sé, de repente un día te levantaste y te das cuenta que no te sale una, que no puedes concentrarte, que qué sé yo. Entonces decidí frenar y decidí no seguir básicamente estudiando ese día. Y entonces esas alternativas uno también las tiene que contemplar para después llegar bien con las fechas, ¿no? Ese punto de realizar sesiones de estudios cortas pero intensas de 30 a 60 minutos es algo muy importante. Básicamente porque está demostrado que uno no puede mantener la atención por tanto tiempo sobre una misma cosa, ¿no? Entonces, lo mejor es hacer sesiones cortas de 30 a 60 minutos, digamos, si quieren hacerlas más cortas, incluso no hay problema, pero lo importante es que todo el tiempo que ustedes estén haciendo esa sesión de estudio, estén solamente concentrados en hacer eso, y después se den el descanso necesario de 15 a 20 minutos. Y muchas veces lo que pasa es que uno arranca, hace la primera sesión de 40 minutos y siente que puede seguir estudiando, que puede seguir, no sé, 20 minutos más o incluso 40 más, pero ese momento es en el cual uno tiene que parar y descansar aunque sienta que puede seguir, porque si no después uno sigue esos 20, 30 minutos, pero después como que quema todas las naves y ya no puede seguir estudiando en ningún otro momento, ¿no? Es como que básicamente ir frenando más veces te permite llegar más lejos. Y este gráfico es muy interesante porque muestra la fuerza del recuerdo, o sea, cuánto recordamos un tema, dependiendo de cuántas veces lo volvemos a ver. Fíjense, el primer dato que dice sin revisión es alguien que estudió mucho un tema una sola vez, en ese momento tiene una fuerza del recuerdo muy fuerte, pero a medida que pasa el tiempo y no lo revisa, eso se pierde y eso se olvida. Y básicamente se olvida porque uno, y esto va a quedar más claro con estos otros ejemplos, cuando uno revisa, cuando uno vuelve a un tema una y otra vez, básicamente lo que le está diciendo al cerebro es, che, esto es súper importante, necesito, o sea, lo estamos viendo todo el tiempo, y esa revisión justamente va generando que se vaya consolidando ese conocimiento. Obviamente en el medio uno duerme y uno hace todo el proceso para que eso termine como solidificándose. Entonces, bueno, nada, fíjense cómo dedicarle quizás una menor cantidad de tiempo, pero hacerlo varias veces, no sé, lo hacen hoy, lo hacen dentro de una semana, lo hacen en la otra semana, lo hacen en un mes, y de esa manera es mucho más efectivo que centrar todo en un solo momento. Bueno,
esto de cómo leer tiene que ver un poco también con lo que comentábamos al principio, de darle un sentido a lo que estamos leyendo. Eh, entonces, bueno, saber qué estoy por leer, cómo se inserta en el curso y plantear preguntas que el texto debería responder antes de empezar a leerlo, eso es fundamental. Porque cuando uno empieza a leer sin hacer eso o sin pensar, che, ¿qué estoy por leer? ¿Quién escribió esto? ¿Por qué escribió esto? ¿Cómo se relaciona con las otras cosas? Uno agarra y empieza, ¿viste? Y qué sé yo, dice, mirá, esto, eh, este es un subtítulo y parece importante, lo resaltaré. Y así termina con un montón de cosas resaltadas que tal vez no tienen tanto que ver con lo central del texto, o con lo central del texto con respecto a lo que a lo que nos interesa a nosotros. Entonces, cuando encaren un texto en particular o una lectura, siempre antes de arrancar, pregúntense qué debería decirme este texto. Y en eso, por ejemplo, está muy bueno ver el título y todos los subtítulos que tiene, o sea, cómo está organizado. Muchas veces uno hace eso, pero para saber cuántas páginas tiene, como que uno va bajando a ver hasta dónde. Pero es muy interesante esta idea de ver antes de leerlo. Es como decir, bueno, yo espero tal cosa del texto y una vez que lo voy leyendo voy confirmando o rechazando esa hipótesis que yo hice antes de arrancar. Y lo otro importante es, bueno, por ejemplo, una técnica puntual es leer de a un párrafo e ir anotando todo lo que quiere decir, pero en nuestras palabras. Y anotar lo que quiere decir con nuestras palabras es lo mismo que agarrar ese pedazo de pista nuevo y decir, ok, esto podría venir en este lugar y esto se podría conectar con esto, ¿no? Básicamente, cómo uno aprende es generando redes de conceptos que se conectan unos a otros. Entonces, todo el tiempo cuando ustedes están encarando algo nuevo, siempre tienen que estar a la expectativa de ver cómo se puede conectar eso con cosas que ustedes ya saben. Bueno, esto le quedan 4 minutos y se va a cortar, así que sigo, pero si se corta volvemos a entrar y seguimos. Bueno, esta es otra cuestión muy importante. Si evaluarnos tiene sentido o no. Y la respuesta obviamente es que sí tiene mucho sentido. Fíjense que ahí hay 6 barras. Las barras negras implica una persona que estudió un tema y después volvió a estudiarlo. Es decir, no sé, por ejemplo, se sientan, leen un texto, eso sería estudiar, y después vuelven a leer el texto, o sea, vuelven a estudiar. Y en comparación, el otro grupo de personas, el que tiene la barra más clara, lo que hizo fue leer el texto una vez, pero después evaluarse con respecto a ese texto. Es decir, ponerse a prueba. ¿Cómo me pongo a prueba? Bueno, cierro el texto y empiezo a explicar lo que quiso decir. O sea, básicamente es evaluarse, ¿no? Y lo que se muestra, lo que pueden ver en el gráfico, es que las personas que estudian y después se evalúan tienen un recuerdo de ese tema mucho más fuerte que el resto, mejor dicho, que el otro grupo que estudió y estudió. Entonces, básicamente, en vez de leer 2 veces el mismo texto, léanlo una vez, obviamente siempre hay que leerlo una primera vez, pero después ciérrenlo y traten de explicarlo, traten de ponerse a prueba, eso es fundamental. Y ahí eso se conecta también con lo otro que les comenté, porque cuando uno se pone a prueba, lo que va a pasar es que van a aparecer los huecos donde uno no está tan seguro, ¿no? O sea, uno probablemente hay muchas materias que uno rinde oral o que tenga que escribir un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago, no sé, me paro y empiezo a hablar de eso, empiezo a contárselo, digamos. Si no estudio con alguien, si estudio con alguien se lo cuento a la otra persona, pero si no, no se lo cuento a nadie, a la silla o a lo que sea. Pero en ese proceso van apareciendo las cosas que no tengo claras. Y ahí entra lo que habíamos dicho de, ok, cuando hay algo que no sabemos, en vez de saltearlo y decir, no, sí, no estoy muy seguro de esto, qué sé yo, y sigo con otra cosa que sí estoy seguro, lo mejor es frenar y escarbar ahí hasta tener claro todo eso que en el momento en el que me evalué, me di cuenta que no me salía, ¿no?
Porque si no, básicamente, ¿qué va a pasar? Si yo omito o que no sé algo, va a llegar la prueba, va a hacer la misma pregunta, me voy a dar cuenta que no sé sobre eso, pero ya va a ser tarde, o sea, claramente ya no voy a tener la carpeta, eh, como para ir a buscar y ver qué era lo que estaba ahí atrás. Bueno, después este tema de cómo tomar notas y estoy viendo si cortar acá porque queda un solo minuto. Así que sí, voy a ver si hay alguna pregunta, si no voy a cortar acá. Bueno, nos conectamos de vuelta y seguimos que queda unos 20 minutos de presentación y después charlamos un ratito si quieren sobre cualquier cosa. ¿Cómo va? He vuelto. Bueno, perdimos 8 personas en el cambio. Hoy en día no hay que preguntar si están prestando atención o no, simplemente cerrar la reunión y volver a abrirla y ahí vas a saber cuánta gente estaba conectada. Bueno, nada, seguimos. Ya estoy un poco al final, así que eso está bueno como para después charlar de lo que sea. Pero básicamente cuando uno, o sea, hay muchas cosas que están anotadas y que son como bastante obvias, pero que no por ser obvias son menos importantes. Como por ejemplo, leer los textos antes de antes de asistir a la clase, eso es algo que obviamente no siempre se puede hacer, pero siempre que se pueda hacer o puedan elegir si antes o después, siempre es mejor ir con la lectura antes. Y, por ejemplo, esto de previo al inicio, revisar las notas de la clase anterior para entrar en tema, eso es fundamental también, porque bajo este concepto de conectar, de todo el tiempo estar conectando cosas, cuando uno va cursando una materia, obviamente la idea es que todos los temas de esa materia estén conectados entre sí, ¿no? Y ahí hay una forma muy fácil de conectar las distintas cosas porque están hechas para que estén relacionadas, ¿no? O sea, si uno está haciendo, no sé, un curso de matemática o de historia o lo que sea, siempre es progresivo y uno espera que lo que se ve, lo que se ve después esté relacionado con lo primero. Entonces, revisar siempre las notas de clase antes de arrancar eh, es como una ventaja muy grande para entender de qué está hablando el profesor, básicamente, si no es él el que hace esa revisión. Y después lo de rever y resumir apenas termina la clase e intercambiarlas con un compañero, eso, bueno, eso también es fundamental. Y fíjense que esta imagen es como un poco un método que no necesariamente tienen que seguir, o sea, acá no hay nada que sea eh, definitivo, o sea, cada uno, digamos, todo lo que estamos tratando de hacer es como un poco de despertar esta idea de, che, capaz no estoy aprovechando de la mejor manera el tiempo o el espacio que le estoy brindando al estudio. Entonces, pongo esto simplemente como para una guía, por si alguien, qué sé yo, quiere innovar de alguna manera. Fíjense que
un poco lo que se propone es a la derecha anotar todas las notas de clase, o sea, básicamente el profesor va hablando o el que sea y uno va anotando todo. Después a la izquierda poner algunas ideas clave que crea que surgen de ahí, pero lo que para mí es muy importante es la parte de abajo que dice resumen. O sea, es hacer una línea y dejar un espacio para decir, de todo esto que dijo el profesor, ¿qué es lo que a mí me parece importante? Porque ese filtro que ustedes puedan hacer apenas termina la clase, yo les aseguro que parece muy obvio cuando lo estoy diciendo, pero cuando ustedes lo hacen y leen las cosas que anotaron hace un mes, por ejemplo, ese resumen les salva la vida. O sea, yo hago algo parecido a esto, digamos, cada uno lo hace como quiere, pero la revisión apenas termina la clase, pensando en que uno después va a tener que volver a leer eso, ¿no? Esa es la idea. Todo lo que uno hace es pensando en que en el futuro lo vas a volver a usar. O sea, ahora había como una cita o algo así, pero básicamente la memoria funciona, es una herramienta para prepararnos de cara al futuro, ¿no? Básicamente uno aprende para eliminar incertidumbre y para un montón de otras cosas, pero eh, todo lo que hacemos o todo lo que recordamos tiene un sentido de cara al futuro, no es algo del pasado. Pero bueno, más puntualmente, cuando llegan los días previos al examen, no alcanza con llegar a ver todos los temas, o sea, con leer todos los textos, por ejemplo, sino que es muy importante consolidar todo eso a través de, no sé, mapas mentales, cuadros, resúmenes. Hacer analogías y metáforas de los contenidos es bastante difícil, pero muy, muy útil. Si, por ejemplo, no sé, esto que yo les comentaba de la pista de autitos y qué sé yo, es una forma que si uno puede plantear una analogía, que es decir, relacionar el tema que se está viendo con una lógica parecida en alguna otra cosa, eso implica que uno entendió lo que está por detrás de lo que está explicando. O sea, si uno puede hacer una analogía o una metáfora o hacer cuadros y resúmenes bien hechos, todo eso implica que uno entiende cómo se relacionan los temas o entiende de lo que están hablando, ¿no? Y por último, esto de enseñar la información a alguien o algo, tiene que ver con esto de ponerse a prueba, ¿no? Entonces, supongamos que le falta, no sé, una semana para el examen, lo mejor si ustedes llegan con el tiempo, obviamente a veces no se llega, pero en vez de empezar a leer todo de vuelta, che, este texto, volver a leerlo, traten de empezar a relacionar las cosas, de decir cómo se conecta esto con esto, este autor con este autor, este otro autor, qué pasaría si tal cosa. O sea, empiecen como a poner a prueba de cualquier forma que se les ocurra todos los temas todos los temas que fueron viendo. Entonces, bueno, básicamente el día que tengan que ir a rendir, acá está el Rafa entrando a, creo que ese trofeo es de Roland Garros, no estoy seguro, pero bueno, el día que tengan que ir a jugar ese partido, que tengan que ir a dar ese examen, también hay cosas que tal vez les puedan servir, porque muchas veces pasa que uno sabe un montón, pero llega ese día y bueno, básicamente se pone nervioso o no rinde como esperaba que iba a rendir. Entonces, por ejemplo, una cosa interesante es leer las consignas y empezar por la que nos parezca más fácil, ¿no? Si hay una que nosotros, por ejemplo, siempre pasa que uno quizás lee la primera consigna y no la entiende, no sabe qué tiene que hacer, pero lee la segunda o la tercera y esa sí está mucho más clara. Entonces es muy útil empezar por esas porque básicamente te dan un empujón de confianza y también te tranquiliza. eh, y entonces en ese momento, porque por ejemplo muchas veces pasa que uno termina el examen, sale del aula, se sienta, se relaja y ahí se acuerda la respuesta de la que no respondió. Y entonces eso quiere decir que simplemente mientras uno estaba en el examen, estaba como nervioso y muy centrado en algo que no le permitió ver, qué sé yo, las otras posibilidades, las otras respuestas o lo que sea. Entonces, empezar por una que nos parezca fácil o por la cual creamos que va a ir mejor, siempre está muy bueno. Después el tema de la redacción, que esto para mí es clave también, porque cuando los profesores corrigen algo,
si está mal redactado, los predispone mal, o sea, a todos. Yo corrijo, por ejemplo, corrijo algunos trabajos prácticos, y cuando las redacciones están mal hechas o las oraciones están mal formuladas, te predisponen negativamente. No voy a decir que te desaprueben porque está mal la redacción, pero van a estar al acecho de ver, o sea, van a estar como mucho más atentos a ver los errores, ¿no? En cambio, cuando hay algo que está bien redactado y algo que se lee fácil y que se entiende, entonces eso es mucho más llevadero, y para la persona que lo está leyendo es mucho más ameno, y es mucho más probable eh, que haya una mejor predisposición para la corrección. No estoy diciendo que si lo que pusiste está mal pero está bien redactado te va a ir bien ni nada de eso, pero no sé, terminan el examen y lean lo que pusieron, ¿no? No es, oh, ya lo escribí, ya está, no lo toco más, sino que una vez que lo escriben, relean, agarren el corrector, la tinta, lo que sea, no sé, cambien los conectores o lo que les parezca que está mal. Piensen que alguien tiene que agarrar eso después de leer 30 exámenes, o sea, quizás son el primero y tiene suerte y está como despierto y con energía, pero si les toca ser uno de los últimos que corrige, va a llegar súper cansado, va a agarrar el examen, va a empezar a ver que está mal escrito o está mal redactado, y muy probablemente el resultado no sea el mejor. Y lo último, esto de llevar agua y algo dulce, porque el cerebro consume mucha energía, tiene que ver obviamente no con una cuestión espiritual ni nada de la energía, sino glucosa, o sea, energía posta, eh, por lo cual siempre está muy bueno tener agua, tener un caramelo, un alfajor, lo que sea, y si en algún momento ven que llegan bien con el tiempo, relájense, traten de tomarse algo dulce y, y seguir. Pero bueno, básicamente cómo incorporar toda esta serie de cosas se podría resumir quizás en 5 pasos que tienen que ver con prever la clase, o sea, antes de ir pensar en qué va a pasar, qué me van a decir, qué me van a contar, leer los textos, después asistir en esa asistencia, tomar notas. Cuando termina la clase, o sea, esto de rever apenas finaliza, resaltar las cosas que me parecieron importantes, volver a escribirlas con mis propias palabras, conectarlas con las cosas que vimos en las clases anteriores, e incluso ya si se cebaron, plantear algunas preguntas que les surjan a partir de lo que se vio en la clase. Esas cosas nunca están de más. Pensar en el tema digamos, nunca, si se les viene el tema a la cabeza, nunca dejen de pensar en eso. O sea, déjense llevar si hay algo que les interesa mucho, o si les despierta muchas conexiones con otras cosas. Después, bueno, estudiar mediante sesiones intensas, mejor si son cortas, o sea, cortas, hacer una sesión corta, descansar, otra sesión, y así, obviamente, no sé, pueden hacer 3, 4, 5 las que crean. Y finalmente, poner a prueba todo lo aprendido. Así que esa es un poco la idea. Y rebobinando, esta cita me pareció muy buena porque es del libro este que les comentaba. Dice, en efecto, todos nos equivocamos cuando pensamos en la función de la memoria. No es un sistema vuelto hacia el pasado, sino hacia el futuro. Su trabajo consiste no en mirar hacia atrás, sino por el contrario, en enviar información hacia adelante porque estimamos que nos será útil, ¿no? Es todo lo que venimos hablando. Cada vez que me enfrento con algo nuevo y lo quiero aprender, lo quiero incorporar, siempre hay que conectarlo con otras cosas. Entonces, recapitulando un poco más, básicamente aprendemos conectando lo nuevo a lo previo, o sea, lo que ya sabía antes con lo que estoy aprendiendo, practicando, que quiere decir evocar, que es evaluarse, o sea, evaluarse sin ayuda, espaciando las sesiones de estudio, eso que decíamos de mejor estudiar un poco hoy este tema y en una semana volver a ver este tema. O sea, en general los cursos siempre van, o sea, hoy vemos este tema y no lo volvemos a ver hasta nunca, o sea, hasta el examen que lo tienen que rendir. Bueno, ustedes cuando estudian nunca dejan de ver un tema, siempre ven un tema nuevo, pero vuelven a los temas que ya vieron. Esto de, o sea, uno, o por lo menos a mí me pasa mucho de pensar, no quiero volver a leer algo que ya leí porque es una pérdida de tiempo, prefiero centrarme en esto, en lo nuevo que todavía no vi, pero es al revés, es una pérdida de tiempo ver cosas nuevas si no tengo claro lo que ya vi, ¿no? Entonces es muy importante siempre como avanzar sobre cimientos
firmes, tener claro todo lo que pasó hasta ahora. Y después, lo último, entrelazando los distintos temas, ¿no? Esto de ir conectando, todo. Y está muy bueno, por ejemplo, hacer eso a nivel carrera, ¿no? Uno hace una carrera, no sé, economía, cualquier carrera, todo el plan de estudios, probablemente haya muchas cosas que no tengan relación con otras, pero hay un montón de materias que están conectadas entre ellas. Entonces, no sé, por ejemplo, yo guardo los resúmenes de materias anteriores y para cursar una materia que tiene algo de macroeconomía, voy y veo todos mis resúmenes de macroeconomía antes de arrancar esa materia o mientras estoy haciendo esa materia. Por más que sea algo que ya vi, que no me lo van a tomar, pero porque me sirve para entender lo nuevo, sabiendo que entendiéndolo hay más probabilidades de que después me lo acuerde, ¿no? Esa es un poco la idea. Si lo entendiste, es mucho más probable que te lo acuerdes. Si no lo entendiste, mañana te levantás y no te acordás nada de eso. Pero bueno, eso es todo, amigos. Eh, no sé, ¿qué alguien tiene, va a decir, alguien tiene alguna pregunta? No está bien formulado, pero espero que alguien tenga alguna pregunta. Sí, yo tengo una. Dale. Tengo entendido que una forma eficaz o eficiente, no sé, de tomar, en vez de notas, es hacer cuestionarios, o sea, una lista de preguntas a partir de un texto. Y obviamente esas preguntas tienen que proponer como un desafío, no tienen que ser tan, como tú decías, ni tan fáciles ni tan difíciles. Y la pregunta es si conoces o dentro de la bibliografía que propones hay alguna técnica específica como para formular preguntas que tengan una dificultad adecuada. Sí, está muy bueno lo que decís, es muy bueno, porque vos fíjate que esta idea de tomar apuntes con preguntas, o mejor dicho, de hacer preguntas después de tomar apuntes, es esta idea de evaluación una vez que terminaste de ver un tema. O sea, es fundamentalmente poner en práctica ese concepto. Y sí tengo hay eh, algunos capítulos de los libros que les voy a pasar que hable un poco de eso, de cuáles son las preguntas. Obviamente son muy genéricas, porque no es lo mismo plantear preguntas para un libro de historia que para un libro de matemática, o de cualquier cosa, digamos, todos son temas distintos. Pero sí, ahora, ahora te lo paso y les dejo también mi mail, así eh, escriben si quieren y si hay algo en particular algún material específico que quieran saber, así lo tienen. Pero, pero sí, es muy buena la idea de plantear preguntas después de que termina la clase. Y obviamente, qué sé yo curso materias que los profesores hacen eso, que te dan, viste, un cuestionario después de todas las clases, y es como, che, qué pesado, todas las clases querés que te responda preguntas, pero cuando es increíble, cuando vos te sentás y tenés que estudiar para eso, eh, está todo muy claro. Como que uno identifica todo mucho más rápido, porque justamente lo vio varias veces. Estas son cosas que probablemente varias no me crean o no les parezcan muy como tan así, pero la mejor forma de verlo todo es poniendo en práctica todas estas cosas. Y probablemente algunas no les sirvan tanto como yo lo planteo, pero es un poco la idea que se, que se interesen por el tema. Ahí les pasé el archivo y bueno, qué otro comentario o pregunta quieren hacer? O no sé, estamos en hora igual ya. ¿Vieron cuando eh, se toman un vuelo y les dicen, no sé, 1 hora y media y después llegan en no sé, 1 hora y cuarto y le dicen, bueno, es que había viento de cola? Bueno, acá hubo viento de cola.
Bueno, buenísimo. Entonces, si nadie tiene ninguna otra consulta o algo, les dejé mi mail, cualquier cosa que quieran saber, lo seguimos por ahí. Y nada, gracias por venir. Espero que se lleven algo de todo esto. Principalmente las ganas de leer algo más del tema. Gracias, Santi. Buenísimo, gracias. Gracias, Santi, muy buena la clase. Gracias, Santi. Nada. Gracias, Sandy. Chao, nos vemos.